Pues vamos a ver en código cómo podremos utilizar estos conocimientos de los que hemos hablado antes, la función register en QScript. Aquí tenemos la función register script en primer lugar, en el que tenemos los parámetros, como decíamos, el manejador. Después tenemos la ruta, en este caso pues la tenemos dentro del tema y hemos llamado el script openwebinar-script.js. Luego tenemos una dependencia, en este caso es jQuery. Es importante que la usemos puesto que no todos los temas o no todos los plugins tienen jQuery como dependencia, y si vamos a utilizarla en nuestros scripts es importante que la tengamos. Por ejemplo, si no la usáramos, yo estoy usando, ahora vais a ver el código, esa dependencia no funcionaría el siguiente código que ahora vamos a ver. Luego aquí tenemos la versión. Yo en desarrollo utilizo esta función que básicamente lo que hace es cambiar la versión con cada recarga, puesto que utiliza la función tiempo de PHP. Esto en producción deberíais de cambiarlo por el nombre de la versión o, mejor, la variable global de versión que tengáis para vuestro tema o para vuestro plugin. Pero en desarrollo está bien que utilicéis algo así, puesto que evitaréis problemas con la caché de WordPress, que a veces pues, no incrusta el script o no modifica los cambios que hayáis hecho si no tenéis si no estáis cambiando la versión continuamente. Y para evitar cambiarla, pues mejor utilizar esta función. Y por último, si queremos que el script se cargue en el footer o se cargue en el header. En este caso la funcionalidad por defecto es en false, quiere decir que se carga en el header, y si lo pusiéramos a true se cargaría al final del contenido. Bueno, esta función ahora mismo está registrando el script pero no lo está cargando. De hecho tenemos esta función, la de incrustar el script, la tenemos comentada, y el script es el siguiente, básicamente es una alerta que dice estoy incrustado. Vamos a corregirlo, incrustado, correcto. Vamos a ver si funciona. Como decimos, está esta función comentada, así que nos vamos a nuestra página, recargamos, por ejemplo, y no aparece nada, no aparece ningún alerta. Vamos a descomentar esta función y veamos si ahora funciona. Correcto, aparece estoy incrustado. Bueno, ya vemos cómo cargar ese script, y de hecho si accediéramos a la consola y viéramos pues esa información, ¿no? Aquí en temas, JS, vemos este script, que es el que hemos cargado nosotros, OpenWebinar Script, con la versión, como decíamos, que va cambiando, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo ese de la versión. Si aquí pusiéramos 1.0 y recargamos, sigue apareciendo esta información, pero ahora tenemos en versión 1.0. De hecho, es poco probable que nos pueda pasar, pero vamos a ver si hacemos un cambio y en vez de decir estoy incrustado, vamos a poner estoy versionado y vemos si WordPress en este caso lo cambia ese contenido. Pues sí, lo cambia porque tenemos abierta la consola, y normalmente al tener abierta la consola, yo por ejemplo en mi caso, pues tengo puesto la opción de deshabilitar la caché, o en algunos casos si no hemos accedido las veces suficientes no ha funcionado todavía la caché de WordPress. Pero es importante que pongamos el tema de la versión porque es algo un poco aleatorio el tema de la caché. De hecho hay un curso muy interesante sobre cachear correctamente en WordPress que nos puede servir aquí en OpenWebinars. Bueno, pues ya hemos visto cómo incrustar y registrar un script, pero vamos a ver cuándo podemos utilizar esta función condicionalmente. Vamos a volver a nuestra versión de estoy incrustado en el script. Aquí vamos a volver a la función de time y vamos a ver la carga condicional. Por ejemplo, WordPress tiene algunas funciones por defecto que se hablan de ellas en los cursos de creación de plugin y temas, y que nos pueden utilizar para ver si estamos en alguna parte del sitio en concreto. Por ejemplo, la función isHome, a pesar de que la nomenclatura parezca de que se refiere a la home, se refiere a la página de entradas o al blog que estableceríamos en esta funcionalidad. Vamos a ir aquí un momentito al dashboard, vamos a cerrar esto, en settings o en ajustes, lectura, settings readings, tenemos la opción de utilizar la página de inicio que queramos y la página de post o de entradas que queramos. En este caso yo tengo dos páginas creadas, home y blog. Bueno, pues la función isHome nos va a determinar, esta que tenemos aquí, nos va a determinar si estamos en esta página, y para utilizar la otra función sería la función isFrontPage. Como decimos, estas funciones se explican con más detenimiento en los cursos de creación de temas y de plugins. Pues la función isFrontPage determinaría si estamos en esta página en concreto.
Bien, veamos si funciona la carga condicional del script. Para, en este caso, la página de entradas o la página del blog is home. Si nos fuéramos de nuevo a nuestra página, vemos que ahora mismo no aparece la alerta que decíamos antes de estoy incrustado, pero si accedemos al blog, aquí está de nuevo, ¿vale? Estoy incrustado. Si accediéramos a una entrada específica, no debería de aparecer. Veis que estamos en la entrada sticky, de hecho voy a quitar la pantalla completa para que veáis la URL, ¿veis? Sticky. Ahí no aparece la alerta, pero si volvemos a home, vuelve a aparecer la alerta. Pues aquí tenéis un ejemplo de carga condicional en la que podríamos usar enqueue y register a la misma vez que no solo enqueue. Pero claro, si queremos, por ejemplo, ahorrarnos algunas líneas de código, podríamos copiar este contenido aquí, pegarlo, utilizar solo enqueue script y borrar este contenido. ¿Vale? Entonces tenemos algo así similar. De hecho, volvemos de nuevo aquí a la página del blog, vemos que aparece, pero si nos vamos a home no aparece. Bueno, esta es una solución muy similar, pero lo más limpio sería utilizar, como hemos dicho antes, la función primero enqueue, o sea, primero register y después enqueue con la carga condicional. Porque es probable que no solo queramos que se cargue en esta opción, sino en esta página, sino en alguna otra, y entonces no vamos a repetir tantas líneas de código, sino solo una, que sería la de incrustar. Como decíamos, el hook debe ser WP enqueue scripts, y es importante que sea así. Si no lo fuera, por ejemplo, si pusiéramos este de aquí y cargáramos el blog, por ejemplo, no aparece, ¿vale? Y si nos vamos a la ruta del debug, que creo que lo tengo activado, vamos a verlo aquí. Tenemos aquí el debug y vamos a abrirlo en nuestro editor. Abrir con... tenemos el Visual Studio por aquí. Y nos vamos a las últimas líneas, que son las de hoy. Pues aquí tenemos 28. Vamos a volver. Ah, bueno, claro, es que es como decía antes, no da ningún error, como decíamos. No da ningún error porque tú puedes registrar los ganchos que quieras y no es un error que WordPress comente. Por eso decía antes que es importante asegurarnos siempre de que esté correcto y que pueda a veces ser un error que no devuelva ninguna información sobre este asunto. Si usáramos el gancho init, que es uno de los más conocidos en WordPress, de los más usados, tampoco nos funcionaría porque en este caso la carga de script tiene que ser en el momento exacto para que WordPress la tenga en cuenta. Aunque sí es verdad que para el registro de bloques en Gutenberg sí que vamos a utilizar este gancho, pero por ahora nos quedamos con el gancho WP enqueue script, que es muy importante, y el nombre de nuestra función junto al gancho. Si no sabéis qué son esto de los ganchos, podéis echarle un vistazo también al curso de hooks que hay en Open Webinar, sí que habla un poquito de esta información. Bueno, pues ya hemos visto cómo cargar esta información dentro de un tema. Veamos ahora cómo hacerlo en un plugin en el admin.